Hola mis cosacos, soy el Cosa, he regresado después de mi ausencia porque mi laptop se descompuso y la destruí jejeje, lo malo que ahí estaba el Textalound, y no pude recuperarlo, ahora tengo un ordenador seminuevo al que le he instalado el Islo Cuendo Director, porque el Textalound no se podía aquí, ejejeje, ahora tengo limitaciones de voces, lo cual me favorece como a la vez no, ya que ahora Santos tendrá una voz más sensual y nueva, que es la voz de Carlo. Jejeje. Bueno, no quiero largarlo, así que ahora escucharán las 3 historias de terror, que tanto les gustan. Sin más, aquí están. Conexión equivocada. Gustavo era lo que puede considerarse como un muchacho autodidacta, ya que aunque no había recibido la correcta instrucción académica, buscaba siempre la manera de aprender lo más posible, utilizando las herramientas que tenía a su alcance. Por ejemplo, gracias a que uno de sus vecinos trabajaba como maestro en una escuela primaria, aprendió a leer y escribir a los 5 años de edad. Después, ya durante su adolescencia, logró terminar su educación básica. Poco después encontró trabajo en un supermercado y obtuvo el dinero suficiente para inscribirse en una preparatoria abierta. Su mayor deseo era el de convertirse en un profesionista para poder salir adelante. Sin embargo, las cosas se le fueron complicando, pues su padre enfermó gravemente y tuvo que invertir gran parte de sus ahorros en gastos hospitalarios. Con el poco dinero que le quedaba, compró una computadora usada, pues le gustaba escribir en sus ratos libres cuentos y leyendas de terror. Uno de esos días en los que buscaba una idea para inspirarse y así crear una nueva historia, se encontró con un anuncio que decía: diplomados en línea gratis. No lo puedo creer. Esto debe ser una broma, pensó. No obstante, la curiosidad lo indujo a que diera clic en el enlace. Este lo trasladó a una página en la que aparecía un formulario de inscripción. Rápidamente llenó los datos que se ocupaban y esperó a recibir una respuesta. A la semana, en el buzón de su correo electrónico, encontró lo que había estado buscando. La carta que le habían enviado a Gustavo decía que su solicitud había sido aceptada y que el diplomado comenzaría a principios del mes siguiente. Una de las cosas que más le sorprendió al muchacho fue que no le pidieran ningún tipo de material, ya que el 100% de las prácticas que se desarrollarían, serían resueltas directamente en un software interno de la institución. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco Gustavo fue adquiriendo más y más conocimiento sobre uno de los diplomados en línea que había escogido. Cuando se cumplieron exactamente 9 meses de iniciado el curso, recibió un mensaje en el que se le indicaba que tendría que acudir a la capital para que le fuera entregado su certificado. Al calce de la misiva venía un teléfono y una dirección. Al día siguiente habló con su jefe y le pidió un adelanto de su sueldo para poder pagar el boleto de autobús. En el momento en que bajó del camión, un escalofrío recorrió su cuerpo, mas él ignoró esa funesta señal pensando que seguramente se trataría del inicio de un catarro. Caminó hasta llegar al sitio indicado. El edificio era muy alto con las paredes pintadas de gris. En la puerta principal se podían ver algunos trozos tirados en el suelo de lo que parecía ser un antiguo logotipo. Ingresó a las instalaciones con un poco de miedo y más o menos a la mitad del pasillo principal pudo escuchar un grito de terror sumamente fuerte. Volteó hacia atrás y no vio nada. No obstante, en el momento en que giró la cabeza hacia el frente pudo observar a un ente extraño de nariz puntiaguda y garras en vez de manos quien de un zarpazo le arrancó el rostro. Posteriormente el mismo ser le enterró uno de sus dedos en el cerebro y esperó a que Gustavo se desangrara. Conexión equivocada. Después del incidente, la policía cibernética quitó los anuncios y el edificio fue demolido. Sin embargo, hay quien dice que el aviso de diplomados en línea gratis continúa apareciendo de vez en cuando. Leyenda de terror: la melodía de Molly. Desde el inicio de la divulgación, las leyendas de terror vinculadas a la música han acompañado a muchísimas personas. Tanto así que los primeros ejércitos que se conformaron, adoptaron algunas de esas tonadas prehistóricas, para utilizarlas en el momento del combate, y así intimidar a sus enemigos. Esta leyenda de terror inicia en la década de los años 50 allá en los Estados Unidos de América. Resulta que Sam, un prominente estudiante, había ganado una beca en la Escuela Juilliard de Nueva York, una de las más prestigiosas de la comarca. Los gastos estaban completamente pagados y la duración del curso era por 2 años. En un principio, sus padres se opusieron a que aquel muchacho diera el viaje a la gran ciudad. No obstante, Sam supo la manera de persuadirlos diciéndoles que nada de lo que hubiera en aquel lugar cambiaría su manera de ser. Al llegar a la gran manzana, lo primero que hizo fue buscar el lugar en donde se hospedaría.
Llamó al número telefónico que le habían dado cuando recogió su beca y se enteró de que había habido un error y que no iba a estudiar en la escuela Juilliard, sino en el Instituto Clemson. También le dijeron que el sitio en donde iba a pernoctar era una casa de huéspedes. El chico llegó y se presentó con la dueña del establecimiento, quien era una anciana muy amable. «Ay muchacho, ten mucho cuidado. Si fuera tú, me regresaba a mi pueblo inmediatamente. ¿Por qué me di de eso? Mis padres me cuentan que esta es una ciudad peligrosa, pero creo que puedo cuidarme solo». ¿Crees en las leyendas de terror? Sí, hay algunas que son aterrorizantes. Entonces presta atención. Por ninguna circunstancia te vayas a acercar al libro de canciones que tiene el profesor Campbell en su escritorio. Y mucho menos se te ocurra tratar de tocar alguna de las melodías que aparecen ahí, en especial una titulada Molly. ¿Por qué? Lo siento hijo, pero no puedo decirte nada más. Tú sabes si haces caso o no a la advertencia que te comento. Esa noche Sam no pudo dormir pensando en centenares de razones por las cuales no debía toparse con aquel libro. No obstante, a la mañana siguiente tomó su clarinete y salió de la casa de huéspedes sin hacer ruido. Se presentó con el maestro Campbell y este le advirtió que las sesiones de enseñanza serían sumamente estrictas y que si no quería sufrir ese calvario era un magnífico momento para retornar a su pueblo. Sin embargo, el joven de Alabama quiso seguir su destino. Aprovechó cuando el profesor salió a mover su auto para buscar la canción de Molly. En efecto, sobre el escritorio se encontraba un libro con pasta de piel y hojas amarillentas a causa del paso del tiempo. Lo abrió y se sorprendió al notar que lo único que estaba escrito allí era el nombre de esa chica y unas cuantas notas musicales. Leyenda de terror, la melodía de Molly. Sin más, sacó su clarinete y comenzó a tocar la canción. En instantes su corazón empezó a fibrilar y sus órganos internos reventaron al compás de esas funestas notas. Sorpresivamente no hubo ningún reporte policial de lo ocurrido y a la fecha el Instituto Clemson continúa operando, únicamente que en las sombras. Leyenda de la Mujina. En una gran cantidad de culturas alrededor del mundo se relatan historias sobre espectros sin rostro, los cuales se convierten en protagonista de las peores pesadillas o inspiradores de los más aterradores gritos. Tales criaturas son por lo regular mujeres hermosas, que después de mostrar su carencia de semblante, se vuelve difusas como una ráfaga de vapor. Hoy en día se conocen cientos de versiones, las cuales se adaptan al lugar en donde se relatan, pero la memoria más antigua proviene de Japón, más específicamente de la leyenda de Mujina, el fantasma sin cara. En ella se cuenta la anécdota de un comerciante de Tokio, mientras vagaba perdido en los senderos resbaladizos de Akasaka, durante una fría y oscura noche. El hombre en cuestión se encontró con una mujer, llorando desconsolada al lado del camino. La joven lucía hermosa, adornando su esbelta figura con una cabellera arreglada de forma impecable. Sin embargo, más impresionaba su doloso llanto, el cual intentaba esconder bajo los pliegues de su elegante vestido. Ella se veía tan frágil en medio de la tempestad, así que el comerciante se apresuró a ofrecer su ayuda. A pesar de lo mucho que él insistía, la chica continuaba con su llanto, meciéndose de un lado a otro, ante la desesperación de aquel pobre hombre que rogaba por un poco de confianza, y le ofrecía ayudarle a lidiar con su angustia. Finalmente, después de mucha insistencia, la mujer levantó la cabeza hacia él, aún con el llanto a flor de piel, confundiéndose con los quejidos del viento. Fue entonces que el comerciante no hizo otra cosa más que huir despavorido, al ver que no había labios, ni boca, que pudieran emitir aquel sonido. La joven ni siquiera tenía un rostro. Sin mirar atrás, el hombre siguió su camino, buscando cualquier persona con la cual pudiese compartir lo ocurrido y le ayudase a cargar el miedo que venía arrastrando. Fue una vieja harapienta su primera confidente. Ella lo escuchó atenta, a pesar de que el hombre difícilmente podía articular palabras y decir frases coherentes, atendía cada detalle para poder hilar la historia que llenaba a aquel individuo de horror.
Cuando la anciana entendió la experiencia de aquel hombre, para calmarlo o aliviarlo un poco, le mostró que ella tampoco tenía rostro. Se dice que una mujer sin rostro nace cuando el llanto les desfigura las facciones, solo algunas pueden recuperarlo, pero vuelven a perderlo si el dolor regresa. De esta forma, toda mujer que sufre puede transformarse repentinamente en una mujina, en una mujer sin cara.